Hola chicos, ¿cómo están? En este video continuaremos con los conceptos básicos de la química orgánica, pero ahora vamos a hacer un repaso de los grupos funcionales que estudiaremos a lo largo de la asignatura y su clasificación. Estos grupos funcionales son un conjunto de átomos que le van a otorgar a la molécula ciertas propiedades y reactividades químicas características. El primer grupo de compuestos que estudiaremos son los hidrocarburos. Estos hidrocarburos son los compuestos básicos de la química orgánica. Están formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, ¿sí? Entonces los átomos de carbono se van enlazando formando los distintos compuestos orgánicos, ¿sí? Dentro de estos hidrocarburos vamos a tener los alcanos, ¿sí? Que son aquellos átomos de carbono unidos entre sí a través de enlaces simples. Tenemos los alquenos, que son aquellos compuestos orgánicos en cuyos átomos de carbono están unidos a través de enlaces dobles. Y por último vamos a tener los alquinos, que son aquellos compuestos orgánicos cuyos átomos de carbono pueden estar formados, o en realidad están formados, por enlaces triples, ¿sí? Estos hidrocarburos son la fuente primordial de generación de energía para industrias y hogares. Son los conocidos combustibles, ¿sí? Y además se utilizan como recursos para la fabricación de múltiples materiales que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Sirven para la fabricación de plásticos y de fibras sintéticas que vemos en cremas, ropas, electrodomésticos, etc. Otro grupo de compuestos que estudiaremos son los compuestos halogenados y dentro de ellos los haluros de alquilo. Los haluros de alquilo son compuestos derivados de los alcanos en los cuales un átomo de hidrógeno o varios átomos de hidrógeno han sido sustituidos por halógenos, ¿sí? Entonces, en función de la cantidad de carbonos que se encuentren unidos al átomo de carbono al cual está unido el halógeno, vamos a poder clasificar a los haluros de alquilo en haluros primarios, cuando al átomo de carbono al cual se encuentra unido el halógeno solamente se encuentra unido un grupo alquílico, ¿sí? Vamos a tener haluros secundarios, que son aquellos compuestos en los cuales al átomo de carbono al que se encuentra unido el halógeno está unido a dos grupos alquílicos. Y haluros terciarios van a ser aquellos compuestos en los cuales al átomo de carbono al cual se encuentra unido el halógeno están unidos tres grupos o radicales alquílicos, ¿sí? Estos compuestos también tienen múltiples funciones. Son utilizados como solventes industriales, como anestésicos inhalables en cirugía, como es el caso del cloroformo que se utilizaba hace mucho tiempo, como refrigerantes, plaguicidas y agentes fumigantes. Otro grupo de compuestos que estudiaremos son los compuestos oxigenados. Y dentro de este grupo de compuestos oxigenados vamos a ver distintos grupos funcionales. El principal que estudiaremos van a ser los alcoholes. ¿Qué son los alcoholes? Los alcoholes son compuestos formados por un grupo funcional al que denominaremos oxidrilo. Estos compuestos son derivados del agua, ¿sí? En las cuales uno de los hidrógenos del agua va a ser sustituido por un grupo orgánico, o sea, por un radical alquílico, ¿sí? Entonces, uno de los hidrógenos que conforman el agua va a ser sustituido por un radical alquílico. Dentro de las aplicaciones tienen un montón, se conocen muchos alcoholes y tienen muchas aplicaciones distintas. Ejemplos claros de estos compuestos son el etanol, ¿sí? Que es un compuesto orgánico reconocido ampliamente en el uso de bebidas alcohólicas. Este compuesto también se utiliza como aditivo en combustibles, es un solvente industrial por excelencia.
Otros compuestos que tenemos que se utilizan en la industria de la perfumería es el mentol, ¿sí? Es un saborizante. También tenemos otros alcoholes con funciones biológicas, como es el caso del colesterol, el cual es un agente que causa enfermedades de afección cardíaca. También estudiaremos a los éteres. Estos éteres son también compuestos oxigenados, pero en la estructura sí que los representa es la siguiente. Tenemos dos grupos alquílicos unidos entre sí por intermedio de un átomo de oxígeno. Estos éteres son utilizados como disolventes orgánicos por excelencia. Y un ejemplo claro de este tipo de solventes es el éter etílico. Entonces, estos compuestos sí podemos decir que son derivados del agua en función de la sustitución de los hidrógenos del agua por compuestos alquílicos, ¿sí? Si esta es la molécula de agua y nosotros reemplazamos un hidrógeno, ¿sí?, por un grupo alquílico, vamos a tener el caso de los alcoholes. Y si reemplazamos también el segundo hidrógeno del agua, ¿sí?, este que nos quedó acá, vamos a obtener entonces un éter. Dentro de los compuestos oxigenados también estudiaremos a los aldehídos y las cetonas. Estos compuestos son aquellos que tienen como grupo funcional primordial el grupo carbonilo. Este grupo carbonilo está formado por un átomo de carbono que presenta un doble enlace con un átomo de oxígeno. En función de la localización de este grupo carbonilo, nosotros tendremos los aldehídos y las cetonas. En el caso de los aldehídos, el grupo carbonilo se encuentra en el carbono terminal, ¿sí? Entonces, la representación gráfica de este grupo, ¿sí?, va a ser grupo carbonilo, que es carbono, doble enlace con el oxígeno, y al ser un carbono terminal, va a presentar enlaces a un átomo de hidrógeno y a la cadena alquílica o carbonada del compuesto orgánico. Dentro de los principales usos de estos compuestos aldehídicos vamos a tener que se utilizan para la preparación de resinas, la fabricación de plásticos, de solventes, de tinturas, de perfumes y esencias. Si por el contrario este grupo carbonilo se encuentra entre dos cadenas alquílicas, o sea, en el medio de la cadena, ¿sí?, vamos a tener las cetonas, ¿sí? Entonces, la representación gráfica del grupo funcional de las cetonas es carbono, doble enlace oxígeno, que sería el grupo carbonilo, y a este carbono van a estar unidos dos cadenas alquílicas. Los principales usos de las cetonas son como se utilizan como estabilizantes y preservativos en la industria de la perfumería y de las pinturas, porque lo que hacen es evitar que otros agentes importantes de estos compuestos se degraden. Y a su vez también son utilizados por excelencia como solventes, ¿sí? Un ejemplo importante de estos solventes es la acetona. Y por último, dentro de los compuestos oxigenados, estudiaremos también a los ácidos carboxílicos. En los ácidos carboxílicos, el grupo funcional es el grupo carboxilo. Fíjense, aldehídos y cetonas, grupo carbonilo. Y ácidos carboxílicos, grupo carboxilo, ¿sí? Este grupo carboxilo va a estar formado por un carbono terminal, ¿sí?, al cual se encuentra unido por un doble enlace, un átomo de oxígeno, y a un simple enlace por un grupo oxidrilo, ¿sí? O sea que podemos decir que este átomo de carbono terminal tiene enlazado así un grupo carbonilo, un grupo oxidrilo y la cadena alquílica. Lo pueden ver representado de esta manera o de esta otra. Dentro de los usos de los ácidos carboxílicos también, muchos usos. Usos en la industria farmacéutica podemos nombrar como por ejemplo
El ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, ¿sí? Es utilizado como antipirético y analgésico. En la industria alimentaria podemos nombrar como ejemplos el ácido sórbico o el benzoico, que se utiliza como aditivos y conservantes. Es el principal ingrediente del vinagre, ¿sí? Es el ácido acético. También sirve para sintetizar aromas a través de los ácidos butanoicos o butíricos. También sirve para la elaboración de plaguicidas, de colorantes. Son utilizados en los procesos de tinturería y curtido de pieles, ¿sí? También, como el resto de los compuestos orgánicos, tienen muchas funciones. Y el último grupo de compuestos que estudiaremos son los compuestos nitrogenados, y dentro de ellos las aminas. Las aminas son derivados del amoníaco. El amoníaco, como ustedes habrán estudiado en química general, es un compuesto inorgánico. Si a este amoníaco nosotros le sustituimos hidrógenos por cadenas alquílicas, vamos a obtener las aminas. En función de la cantidad de hidrógenos que sustituyamos del amoníaco, vamos a tener aminas primarias, cuando sustituimos solo un hidrógeno por una cadena alquílica, aminas secundarias, cuando sustituyamos 2 hidrógenos por 2 cadenas alquílicas, y aminas terciarias, cuando sustituyamos los 3 hidrógenos del amoníaco por 3 cadenas alquílicas. Al igual que el resto de los compuestos orgánicos, presentan múltiples usos y funciones, como pueden ser intermediarios para la elaboración del caucho sintético y colorantes. Son parte de los alcaloides de las plantas, como la morfina y la nicotina, y también presentan funciones biológicas importantísimas, como es el caso de la adrenalina y la noradrenalina, que son neurotransmisores que sirven para tener en alerta nuestro cuerpo. Bien, dicho todo esto, les agradezco la atención y los espero en las actividades que presenta el aula virtual.